Eunon, la censura. Ocultar productos literarios cinematográficos es llamarnos idiotas a la cara. Es insultarnos directamente. Que no somos absolutamente capaces de valorar las circunstancias en las que un producto se nos presenta. Caso concreto, Friends, la serie. Una serie maravillosa que dejó huella, una época. Sale una creativa a decir: uy, qué pena más grande, porque no había diversidad racial en Friends. Primero, las razas humanas no existen. Solamente hay una raza, que es la raza humana. Es cierto que en inglés el término race implica otra cosa y por eso se sigue usando. Pero en castellano, la palabra raza a nivel humano es algo biológicamente incomprensible. Por otro lado, es algo absolutamente absurdo, porque tenemos por el otro lado el Príncipe de Bel-Air, que son todos ciudadanos, digamos, negros. Y hay poca diversidad racial hablando en estos términos. O Cosas de casa. Y las dos series son fantásticas, muy divertidas, por lo menos de mi infancia. Yo las seguía a las dos y no tenía ningún problema. Pues, hombre, pues son todos negros, pues son todos negros y ya está. Friends son todos blancos, pues son todos blancos. ¿Qué más da? ¿Qué importa? Pues habrá ya otros productos, como el del defenestrado Bill Cosby y su familia eran todos negros. O nos vamos a poner tontos y decir: uy, hasta que no haya un latino como hijo de Bill Cosby no veo diversidad racial. ¿Pero qué cosas son esas? O retirar lo que el viento se llevó como película racista. O incluso peor aún, después de quitarla, ponerle una entradilla y decir: uy, el contexto en el que se establece la película es de un racismo supremacista. A ver, ¿qué somos, idiotas? ¿No somos capaces de entender que Margaret Mitchell está hablando de la guerra de secesión de los Estados Unidos en el año 1961 hasta el 65, 1861-1865, y que uno de los ingredientes fundamentales era el esclavismo a los negros en el sur de los Estados Unidos, y que fue un elemento para provocar la guerra? Tenemos que poner cartelitos diciendo: uy, esto está mal conceptualizado, porque si los miramos desde hoy, ese es el problema, lo estaríamos jugando la película desde el hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo como 1984? Tanto el libro como la película. El protagonista de 1984 lo que hace es, con unos tubos, cambiar los titulares y el cuerpo de las noticias de los periódicos de ayer para que se ajusten a las necesidades informativas de hoy. Eso no lo podemos hacer. Es absolutamente aberrante, es absurdo. Es tan absurdo como quitar de las librerías y de las estanterías el Mein Kampf o ponerle una entradilla. No, a ver, la gente tiene que tener la libertad de leer y de ver películas como, por ejemplo, Canción del Sur, que es un alegato, dicen, de racismo de los años 40 de Walt Disney, pero no la quites del catálogo, que la gente la juzgue y la valore por sí mismo con el conocimiento, que se supone que hoy tenemos el conocimiento de qué es lo que pasa en el mundo y de lo que pasó en el pasado, porque tenemos libros de historia, tenemos hasta Wikipedia con información de qué es lo que ocurrió en el pasado. No es concebible que la estatua de Robert Lee, que luchó mmm, no por el esclavismo, sino por una vocación patriota por el sur, que él era de Virginia, les estén tirando las estatuas. O a otros personajes
abiertamente antiesclavistas tachados de ser racistas. Es algo que no tiene ningún sentido. O que despreciemos la obra de Leni Riefenstahl porque era la perrita faldera de Adolf Hitler. A ver, como película es una maravilla, es una obra de artesanía. Tanto la película referida a los congresos de Nuremberg como la película de los Juegos Olímpicos. Sí, hay que tener en cuenta el contexto, pero no te lo tienes que dar mascado a la gente. La gente debe de saber a qué es lo que se acerca, cuál es el producto que tiene delante para valorar. Lo tiene que poner cada cual en el contexto. No debes de ponerle encima de la mesa, bueno, esto es lo que puedes leer, esto es lo que no puedes leer, estas las películas que puedes ver, estas las películas que no puedes ver, porque se te tiene que llevar de la manita, porque tú eres un inconsciente, es alguien que no puede pensar por sí mismo, de que no puedes entender las cosas que pasaron, salvo que te los den masticadito y las cosas trilladas y en perfecto orden para que tú no tengas ni que hacer el ejercicio de poner en contexto las cosas ni de pensar por qué esto está mal. Porque lo importante es tener aproximación no solamente a los que piensan como tú, o a los productos que están cercanos a tu forma de pensar, sino que es importante tener acercamiento a los planteamientos, sean en libros, sean documentales o sean películas, que no están próximos necesariamente a ti, pero a poder ser, evidentemente, aquellos productos que tengan una calidad en el arte que permitan valorar que eso tiene un valor añadido importante y que te van a enriquecer. Por un lado, aquellos productos que digas, uy, esto sirve para que yo pueda razonar aquello que pienso, por qué pienso como pienso. Pero también puede servir para pensar argumentos de por qué eso está equivocado y tú piensas lo que piensas. ¿Qué mejor que aproximarse a una película como Gettysburg, en la que Robert E. Lee está interpretado por Martin Sheen, para entender la lucha del sur y de la propia batalla de Gettysburg? ¿Cómo lo puede ser el libro de Margaret Mitchell, que no he leído, igual algún día lo hago, o la película de Lo que el viento se llevó, que sí la he visto muchas veces, porque muchas veces la ponen por televisión. Últimamente incluso la ponen como evento en Navidades. Así pues, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que no puede ser es que nos censuren películas, nos quiten películas de lo que es políticamente correcto y lo que es políticamente incorrecto ver. Pero claro, ¿quién decide qué es lo políticamente correcto y lo que es políticamente incorrecto? Es algo que no se puede aceptar. Lo que tiene que aceptarse es que las obras de arte deben de tener respeto por los derechos humanos y por la veracidad histórica. ¿Qué mayor homenaje se le puede hacer a la lucha del sur contra la esclavitud que exponer películas como esta, en la que una actriz negra gana el Oscar en el año 1939 siendo negra y lesbiana? Tomen nota, ¿eh? Una mujer, no solo la protagonista blanca, sino la negra, que tiene mucha importancia en la trama y todo el mundo se acuerda de ella, gana el Oscar y no solo es negra, sino que es lesbiana. A ver si hoy pueden superarlo. Es que tenemos que olvidar ese hecho que tuvo su importancia en la película, que por cierto tuvo tres, tres directores, uno de ellos gay.
pero supongo que estaba oprimido por el heteropatriarcado capitalista occidental, blanco. ¿De qué chorradas estamos hablando? Es una película que ganó 10 Oscars de Hollywood, incluido mejor película. ¿Estaban locos? ¿Lo hacían por racismo? ¿Lo hacían por xenofobia, por exclusión, por odio? ¿O estaban volando una película que es una de las mejores películas de la historia? Nos deben quitar el hecho de ver una película que es una de las mejores películas de la historia. ¿Y cuál será la siguiente? Hay que poner cartelitos explicativos a todas las películas que nos opinemos que tienen que ser cercenadas o ser puestas en contexto. No, déjame a mí que yo investigue sobre la guerra de secesión, que investigue yo sobre por qué había esclavitud, sobre la línea Mason-Dixon y sobre todas las circunstancias que produjeron la creación de los Estados Confederados. Que sea yo el que investigue. Es que si no, si hablamos de esclavitud, podemos llegar a la locura de acabar culpando a los europeos occidentales blancos de la esclavitud, pero nos olvidaremos del papel de los árabes y de los propios negros en África en el proceso y cadena de esclavitud, que suele ser un elemento que se suele olvidar, porque el cuadro merece ser conocido en su integridad. Si no es el cuadro completo, no es memoria. Y cuando hablamos de una película, sobre todo esta que se basa en una novela, estamos hablando de una adaptación de una novela. No estamos hablando de un ensayo, no estamos hablando de un documental, estamos hablando de una película. Y la gente debe de tener clara la distancia entre un ensayo y una novela, entre un documental y una película de ficción. Por tanto, yo apelo al sentido común de la gente para que no se deje engañar y no se deje llamar idiota por esta ola de progresía malentendida que nos quiere llamar idiotas a la cara, y por lo menos yo no lo voy a aceptar. Eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpean.